comenzar con la doctora Luisa Fernanda Acuña Beltrán. Ella es de Colombia y nos trae el título Sistematización de experiencias innovadoras en evaluación, un proceso de investigación entre universidades de 2 países. Ella es docente investigadora de la Universidad de La Sabana, Colombia, docente e investigadora internacional en universidades del Perú y Ecuador. Es magíster en estructuras y procesos de aprendizaje por la Universidad Externado de Colombia, licenciada en Psicología y Pedagogía por la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Es consultora y asesora educativa para la Secretaría de Educación de Bogotá, Colombia. Autora de artículos y libros de innovación educativa, aprendizaje, evaluación, entre otros. Damos la más cordial bienvenida a Luisa Fernanda Acuña Beltrán. Adelante, doctora Acuña Beltrán. Muchísimas gracias, doctor Oscar Enrique. Muchísimas gracias a las autoridades de la Universidad César Vallejo. Reciban un cordialísimo saludo desde Colombia. Muy contenta de estar participando en este evento con colegas tan prestigiosos de quienes aprendemos. Es un ejercicio, un trabajo colaborativo muy interesante que nos permite socializar nuestras experiencias y nuestros procesos académicos. Sé que los tiempos son limitados, entonces pues voy a iniciar con mi presentación. Ya les comentaba el doctor Oscar el título de la ponencia que quiero compartir con ustedes el día de hoy es sistematización de experiencias pedagógicas innovadoras. Y quiero fundamentalmente pues contarles y compartir con ustedes sobre un proceso que hicimos en una investigación, en el marco de una investigación internacional entre la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, USAT Perú, y la Universidad de La Sabana en Colombia. Cuando fui invitada a este evento, pues tuve la oportunidad de proponer que la experiencia que quería yo compartir justamente se trata de una experiencia de sistematización. En un evento sobre experiencias innovadoras, pues resulta muy importante que reflexionemos que cualquier experiencia pedagógica, práctica pedagógica que se realice en una perspectiva de innovación como posibilidad de transformar contextos educativos en educación superior o en la educación en diferentes niveles, un elemento fundamental es poder divulgar esa experiencia, reflexionar sobre la propia experiencia y también divulgarla. Ocurre mucho, o en tiempos anteriores, porque cada vez más nos damos cuenta de la importancia de la reflexión sobre la propia práctica y de la divulgación, pero ocurría mucho que este tipo de experiencias, como las experiencias tan interesantes que vamos a compartir hoy, pues muchas veces se quedaban en el contexto en que se realizaban, en el aula en que se realizaban o en la institución de educación superior, en la universidad, y poco teníamos la oportunidad de compartirla, de divulgarla y socializarla. Cada vez tomamos mayor conciencia de la importancia de investigar sobre nuestros propios procesos, con ello producir conocimiento pedagógico y, por supuesto, divulgarlo. La sistematización de experiencias pedagógicas innovadoras resulta entonces una interesante e importantísima posibilidad para dar a conocer como modalidad investigativa, que es una de las perspectivas de la sistematización de experiencias, dar a conocer los resultados de cualquier experiencia, de cualquier práctica que resulte innovadora, que resulte transformadora de los procesos de enseñanza y aprendizaje, y por supuesto desde allí seguir produciendo conocimiento. Por eso me ilusiona mucho empezar hoy, dar la apertura a esta sala, porque creo que de aquí en adelante las experiencias que se socialicen, pues las podemos ver justamente en esta perspectiva también de sistematización, de divulgación del conocimiento pedagógico. Parto de, para contarles esta experiencia que tuvimos de la sistematización, plantear que asumimos la sistematización como una modalidad investigativa.
una modalidad investigativa desde un enfoque cualitativo que reconoce el saber pedagógico que producimos los docentes en tanto productores de conocimiento pedagógico y transformadores de nuestras propias realidades. La apuesta desde la cual asumimos esta experiencia de sistematización fue desde la mirada conceptual justamente de un autor investigador peruano, que es Óscar Jara, quien nos plantea que la sistematización de experiencias la concebimos como una interpretación crítica de la realidad, de nuestra propia experiencia y se concibe como un ordenamiento y reconstrucción de la propia práctica en donde se van descubriendo diferentes elementos que la conforman, que la constituyen, y desde allí se puede visibilizar desde diferentes categorías, desde diferentes focos, aquellos aspectos que se consideran fundamentales, relevantes para reconstruirla, resignificarla, avanzar en esta misma experiencia, pero sobre todo divulgarla para que de alguna manera pueda ser conocida y pueda ser también transferida en otros contextos educativos. El objeto de una sistematización de experiencias pedagógicas, en este caso de experiencias innovadoras, consiste en generar conocimiento a partir de la práctica, que tiene como sello distintivo, podríamos decirlo así, la sistematización de experiencias innovadoras, que pone el relieve, pone el énfasis en el conocimiento que se produce desde la experiencia misma. Sabemos que otros enfoques de investigación igualmente válidos, digamos que parten de la teoría para poder hacer ese contraste con lo que sucede en la práctica. En la sistematización, el principal foco de análisis es la experiencia y la práctica pedagógica misma. El sistematizar experiencias innovadoras en contextos universitarios pues tiene múltiples aportes. Aquí tenemos algunos de ellos, la promoción del diálogo de saberes, el poder enfatizar y hacer visible el conocimiento que se produce en el aula, el generar espacios de reflexión para la enseñanza, y el tener pues toda esta perspectiva investigativa desde enfoques participativos son solamente algunos de ellos. Cuando hablamos de sistematización de experiencias innovadoras, pues viene muy bien y mucho más en el marco de este evento que es justamente sobre innovación, tener en cuenta algunas de las características de las experiencias innovadoras. Hablar de experiencia innovadora en educación, pues nos lleva necesariamente a pensar en procesos de enseñanza y aprendizaje innovadores, alternativos, que generen cambios respondiendo a una necesidad identificada, que parta de estrategias basadas en la evidencia misma de estas necesidades que han sido identificadas, que de alguna manera permitan o tengan posibilidades de transferencia, por supuesto transferencia contextualizada acorde con las necesidades de otros contextos, que puedan ser documentadas. Es fundamental que estas experiencias innovadoras o transformadoras o significativas puedan ser documentadas y que generen e incorporen estrategias para su sostenibilidad. Con estos elementos de base conceptuales hicimos todo un camino recorrido muy interesante entre dos países para hacer una sistematización de experiencias innovadoras significativas, para este caso en evaluación de aprendizajes. Nuestro objetivo fundamental entre las dos universidades fue poder hacer la sistematización de entre 8 y 10 experiencias innovadoras en evaluación de aprendizajes que llevaban a cabo profesores de la USAT. Aquí en Colombia, en la Universidad de La Sabana, ya se había recorrido un camino similar, entonces de alguna manera quisimos también transferir y aplicar esta ruta de sistematización que habíamos realizado. Desde esta perspectiva de sistematización como modalidad de investigación cualitativa.
Seguimos el paso a paso que propone Óscar Jara para la sistematización de experiencias, obviamente haciendo los ajustes necesarios que se contextualizaran a las realidades de nuestras universidades. Óscar Jara plantea para la sistematización de experiencias significativas, o en nuestro caso de estas experiencias innovadoras, tener un punto de partida, siempre el referente de este punto de partida es la experiencia vivida, generar unas preguntas iniciales sobre nuestra propia experiencia, sobre nuestra propia práctica, hacer la recuperación o reconstrucción de la historia, del proceso, de la experiencia que hemos vivido, generar unas reflexiones de fondo sobre nuestra experiencia y formular unas conclusiones. Todo esto con la perspectiva, con la mira, con la posibilidad de generar reflexión y transformación de la propia práctica y, como les digo, de divulgar el conocimiento pedagógico que se produce en este tipo de experiencias. Para este caso, identificamos primero de 15 a 20, entre 15 y 20 experiencias que los profesores quisieron postular. Empezamos, me parece importante comentar que todo este proceso inició con una formación, con un proceso de capacitación, formación y actualización profesional de los profesores que participaban, o de todos los profesores de la universidad realmente en el año 2019, sobre evaluación, es decir, un proceso formativo que terminó o desembocó en un proceso investigativo y llegó a la sistematización de estas experiencias innovadoras, es decir, articular formación docente con procesos de investigación y sistematización, pues resulta un proceso realmente articulado y transformador de las prácticas pedagógicas de los docentes universitarios. Se postularon 16 docentes y allí pues se pudieron identificar las 8 experiencias finalmente que se pudieron sistematizar. Hicimos una escritura, una narrativa inicial de la propia experiencia. Este ejercicio de los profesores de escribir sobre su propia práctica pues resultó muy interesante, porque en la escritura empezaron a develar y a reconstruir estos procesos que se habían hecho. Para todo esto diseñamos unos instrumentos específicos que iban conduciendo la narrativa de los profesores y que iban llevando cada uno de los momentos de la sistematización. Hicimos también un proceso de formación específicamente en sistematización como modalidad investigativa que llevaba a los profesores a comprender cada vez más esta perspectiva cualitativa de la investigación, que consiste, como lo he dicho, en la reflexión, resignificación y reconstrucción del propio proceso para poder develar de allí estas categorías emergentes, estos elementos emergentes y significativos de su propia práctica. Como en toda investigación, por supuesto, aquí también ameritó un trabajo de campo que permitiera nuevamente recoger las voces de los actores participantes, de estudiantes, de otros profesores, según la experiencia innovadora en evaluación que fuera a sistematizar cada uno de los profesores. Se hizo el proceso de recolección de información desde los instrumentos que cada uno de los docentes participantes había diseñado y había validado, y luego, siguiendo esta perspectiva del paso a paso que nos propone Óscar Jara, empezamos a hacer esas preguntas y esos cuestionamientos acerca de qué pasó, cuáles fueron los elementos más significativos de estas experiencias innovadoras en evaluación, qué fue lo que se transformó y cuáles eran aquellos aspectos que podrían ser de alguna manera transferidos, como digo, de manera contextualizada en otros ambientes, en otras instituciones de educación superior. Hicimos la escritura final del documento, de la narrativa de cada uno de los profesores, y esta sistematización pues derivó en un libro
que aquí lo tenemos llamado la evaluación como proceso en la educación superior, una apuesta desde la sistematización de experiencias significativas. Los autores son los profesores de la universidad, cada uno desde sus experiencias, pues los invito por supuesto a consultarlo. Hemos tenido pues ya eventos de socialización de nuestro ejercicio de sistematización y por supuesto de presentación del libro. Y otro de los aspectos muy interesantes es que la sistematización de las experiencias nos condujo a una siguiente fase de la investigación sobre evaluación de aprendizajes en docencia universitaria, que también estamos adelantando entre los dos países y que nos está llevando a ver cómo se han transformado las prácticas de evaluación de los profesores en el contexto de la pandemia, para identificar justamente el rol de las tecnologías en estas prácticas de evaluación que se ha suscitado en este contexto y los elementos innovadores que de allí se deriven. La invitación es que todas las experiencias, todas las apuestas pedagógicas que tengamos de innovación, pues las sistematicemos. Creamos en la sistematización como modalidad investigativa que permite divulgar el conocimiento pedagógico que podemos producir en nuestras aulas innovadoras los docentes universitarios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Luisa Acuña. Indicamos que a través del link Preguntas y Respuestas, nuestro auditorio puede hacernos llegar sus preguntas e inquietudes respecto a las ponencias que se vienen realizando. Y aquí tenemos una pregunta que nos ha llegado, estimada doctora Luisa Acuña. ¿Cuáles son las principales dificultades que se le ha presentado en esta experiencia de sistematizar resultados de investigación en cuanto a evaluación? Las dificultades que se les ha presentado. Gracias. Bueno, un camino en sistematización, no todo es caminos de rosas, ¿no? Como yo siempre digo, es un camino de rosas, pero que tiene sus espinitas que hay que saberlo manejar. Digamos que una de las dificultades, o más bien retos, es el proceso de escritura. Sabemos que los profesores, pues estamos siempre en nuestro ejercicio y en nuestros procesos pedagógicos que implican la implementación de las acciones en el aula, todos nuestros procesos de planeación, de evaluación, y no nos queda mucho tiempo para documentar nuestras propias experiencias y sobre todo para escribirlas. Entonces, poder llegar realmente a este proceso sistemático de escritura, registro, documentación y reflexión, como digo, más que una dificultad, pues constituye todo un reto para incorporar estos procesos de escritura a nuestra propia práctica pedagógica. Y bueno, y de allí en adelante, pues ya aspectos, digamos, más operativos, de poder coincidir en los tiempos, los horarios, pero pues todo procesos subsanables. Pero creo que es el mismo ejercicio de registro, escritura y documentación de la experiencia lo que demanda un poco más de incorporar a nuestra cultura pedagógica este proceso.